Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, una vez que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Hermanos, quiero compartirles un trozo de esta frase del filósofo chino, el maestro Sun, que escribió el libro o el tratado famoso llamado El arte de la guerra. Y este maestro Sun escribió lo siguiente, dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca serás derrotado. En este tratado importante que escribió este maestro filósofo chino, nos enseña que si conocemos bien a nuestro enemigo en una guerra, pero también nos conocemos a nosotros mismos, aunque peleemos 1000 batallas contra ese enemigo, nunca seremos derrotados. Entonces, yo considero que en esta guerra que estamos librando, porque todos sabemos que estamos librando una guerra, ¿verdad? Una batalla. Yo considero que es importantísimo, es fundamental que nos conozcamos a nosotros mismos, pero que también conozcamos a nuestro enemigo, el pecado. El pecado es uno de los enemigos contra los que nosotros los cristianos estamos batallando todos los días. Nos estamos enfrentando diariamente. Decía yo en una ocasión, desde que abrimos los ojos empieza la batalla. Desde que abrimos los ojos empieza la guerra. Empieza nuestra mente a funcionar, empieza nuestros deseos a necesitar cosas. Quieren ser saciados. Y desde entonces empieza la batalla, la resistencia, la oposición contra esas cosas, contra esas pasiones, contra esos deseos. Y yo quisiera, hermanos, ir un poco más atrás acerca de, en la puerta, por favor, hermano. Yo quisiera ir un poco más atrás en este tema del pecado, porque el pecado no nació ayer, el pecado no se originó hace 3 días, el pecado tiene muchos siglos de existencia. Y yo quisiera comenzar, valga la redundancia, por el principio. El principio cuando el pecado entró en el mundo. Porque a partir de ahí, del origen y de esta manera en que el pecado pasa de generación en generación, desde ahí ya hay una división, desde ahí hay una bifurcación, desde ahí hay una separación entre los diferentes estudiosos de la Biblia, entre las diferentes denominaciones. El pecado, nosotros sabemos cómo se inició entre los seres humanos allá en Adán y Eva. Cuando Adán y Eva eran seres perfectos, dice la Escritura, porque Dios hizo al hombre bueno, Dios hizo al hombre recto. Pero vino el tentador y les presentó a ellos la opción de ser semejantes a Dios. Y el diablo los engañó diciéndoles que si comían del fruto, ellos iban a llegar a ser iguales a Dios. Cuando Eva accedió, tomó la decisión de comer de ese fruto, dice que automáticamente pecó. Porque había un mandamiento de Dios que decía, no comerás del fruto de ese árbol.
Y ahí comenzó el pecado, ahí comenzó todo el problema. Decía un predicador en tono jocoso, cuando miremos a Adán y Eva allá en el cielo, los vamos a mirar y le vamos a decir, no tienen idea de los grandes problemas que nos ocasionaron ustedes. ¿Verdad? No tienen idea de todo el embrollo en que nos metieron. Pero bueno, gracias a Dios que ya está la vacuna contra eso, ¿verdad? La cristomicina. Ya está la vacuna, ya está el remedio. Entonces, a partir de Adán y Eva, hermanas y hermanos, hay una de las grandes interrogantes y es cómo pasa o cómo pasó el pecado a las siguientes generaciones. Y aquí es donde está uno de los grandes debates teológicos, vamos a decir así, entre denominaciones, porque hay un dogma totalmente promovido por la Iglesia Católica Romana que dice que el pecado de Adán es heredado en los seres humanos. El famoso pecado original. ¿Cuántos han oído de eso? Entonces, casi no hablamos mucho de eso, pero es importante que nosotros lo consideremos. Porque, según este dogma, el pecado o la culpa, mejor dicho, vamos a usar mejor esta palabra, la culpa de Adán y Eva es heredada por todos los seres humanos que poblamos la tierra después de ellos. Es decir, que desde que uno nace, ya nace con pecado. Es decir, que el pecado pasa por medio de los genes, es hereditario. De mi padre no solo heredo el pelo, no solo heredo el color de piel, no solo heredo el color de los ojos, sino que según el pecado original, yo también heredo el pecado de mis padres. ¿Están entendiendo esa parte? Y a partir de ahí se originan otro montón de problemas y otro montón de doctrinas para poder sostener esta primera desviación de la enseñanza bíblica. Y es que ahora surge otro problema. ¿Qué hacemos con los niños que nacen entonces? Porque si se enseña que los niños ya nacen con el pecado y la culpa de sus padres, quiere decir que si un bebé recién nacido no sobrevivió en los primeros días de su vida, ¿a dónde va a ir a parar esa criatura? ¿A dónde? Al infierno. ¿Cuál es la solución que creó la Iglesia Católica Romana contra eso? ¿Quién lo sabe? El bautismo de infantes. Es por eso que te dicen que tú tienes que bautizar a tus niños a los meses o a los días de nacido, no sé cuánto tiempo tiene que pasar, para que tu niño, si se muere, no se vaya al infierno. Porque según la Iglesia Católica Romana, ellos heredaron el pecado de sus padres y la culpa de sus padres. Y ahora ocurre otra cosa, más grave también. ¿Qué pasa con Cristo? ¿Qué pasa con Cristo? Que como todos los seres humanos nacen en pecado, ya nacen con pecado, si Cristo nació de un ser humano, tuvo que haber heredado el pecado de sus padres. ¿Cuál es la solución que creó la Iglesia Católica Romana contra eso? La Inmaculada Concepción de María. Que dice este dogma que María fue concebida sin el pecado original. ¿Se entiende? Y enseñan otras corrientes doctrinales también que Cristo no pudo heredar el pecado de sus padres, primero porque no fue engendrado por José, y segundo porque María fue concebida sin el pecado original. Pero ahora viene el protestantismo y dice el protestantismo y los reformistas que niegan la Inmaculada Concepción de María, que enseña la Iglesia Católica Romana, y ahora los protestantes dicen
que aunque María nació como cualquier otro, heredando la culpa de sus padres, Jesús no nació así, porque Jesús tenía una naturaleza humana, no igual a la nuestra, pero semejante. Yo no sé si los estoy abrumando con tanta información. No hemos ni profundizado en eso. Pero lo que les quiero mostrar es cómo desde la raíz y desde una pequeña desviación se vienen generando un sinnúmero de errores doctrinales. ¿Qué enseña realmente la Biblia? Es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Los seres humanos heredamos la culpa de nuestros padres? ¿Los seres humanos nacemos en pecado? ¿O no? ¿Heredamos nosotros la culpa y el pecado de nuestros padres? El Señor respondió eso en el libro del profeta Ezequiel. Entre los judíos había un refrán que decía así: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Quiere decir que si mi hermana Rosa Penada se comió un jocote ácido, a Carlito le da la dentera. ¿Se entiende? Eso es lo que decían en Israel. ¿Y qué dice el Señor ahí en Ezequiel capítulo 18? Nunca más vuelvan a decir este refrán entre ustedes. Nunca más. Porque he aquí que el pecado del Padre no será imputado al Hijo, ni el pecado del Hijo será imputado al Padre, sino que el alma que pecare, esa alma morirá. Es decir, que cada uno es responsable de su propio pecado. Porque tenemos un Dios justo, santo y soberano, que no va a cargar la culpa del Padre sobre el Hijo, sino que hará responsable a cada uno de su propio pecado. Nosotros nacemos en ese estado de inocencia. Por ejemplo, miremos Deuteronomio capítulo 1, verso 39, lo que dice el Señor ahí. Dice Deuteronomio 1:39, y vuestros niños, mire, ojo, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben qué, que no saben hoy ni lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. Está hablando de una siguiente generación. Pero lo importante de ese versículo es que dice que los niños no saben elegir entre lo bueno y lo malo. Y Dios no puede, o Dios no inculpa a las personas que conscientemente y mentalmente no están aptos. No están aptos. Y el Señor Jesús lo enfatizó cuando dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y agrega más cuando dice: si no reciben el reino como uno de estos niños, no entrarán en él. Entonces, si los seres humanos nacen con el pecado de sus padres, ¿cómo es que los niños son dueños del reino de los cielos? ¿Cómo es que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos si los niños también nacen con pecado? Por tanto, la Escritura enseña que nosotros vamos a ser responsables delante de Dios por nuestros propios actos, no por los ajenos. Miremos un versículo más en Romanos capítulo 5. Y este es uno de los versículos que más se utiliza para enfatizar que los seres humanos heredamos el pecado de Adán.
Pero vamos a ver realmente qué es lo que dice este versículo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo el versículo ahí? Que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto Adán pecó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? La muerte pasó a todos por cuanto Adán pecó. No dice eso. La muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Entonces, Cristo, que es el remedio, dice, nos trajo la vida. Pero la vida que Cristo ofrece y la redención que Cristo da, no pasa automáticamente a todos, solo porque Cristo es justo y santo y vivió justo y murió justo. La justicia de Cristo pasa a todos los que creen en Él. No es universal, que porque Cristo murió y nos justificó, todo el mundo ya es salvo. No. De la misma manera en que no porque Adán pecó, todo el mundo ya nace pecador. ¿Se está entendiendo el punto? Somos justificados por creer en Jesús. Somos pecadores porque cometimos pecado. Miremos qué dice el Señor Jesús en el libro de San Juan, capítulo 8. San Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quiénes son los esclavos del pecado? ¿Los que nacen en pecado o los que hacen pecado? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, no necesitas bautizar a tu niño porque tu niño es inocente. Y no solo inocente, sino que es dueño del reino de los cielos, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿para qué llevo a mi niño a la iglesia? Dirá usted. Es una buena pregunta. Porque va a llegar un momento en la etapa de vida de ese niño en el que le va a tocar decidir. Pero tú ya lo has preparado en la iglesia desde pequeño para que cuando le toque decidir y su naturaleza humana lo incline hacia el mal, él también tenga el conocimiento de lo que es el bien. Y tú dirás, bueno, inevitablemente, porque somos seres humanos, inevitablemente él se va a inclinar por el mal. Pero eso es lo que lo va a hacer responsable delante de Dios, porque tú ya le has enseñado el bien. Y entonces él se va a debatir entre lo bueno y lo malo. Si se decide por lo malo, responsable es delante de Dios. Y ahí es donde comienza ya a imputársele culpa.